Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio del libro de Proverbios que semana con semana estamos estudiando junto con nuestro pastor David de la Cruz. Y el día de hoy vamos a estudiar de lleno en Proverbios capítulo 14, el versículo 25. Proverbios 14, 25. Aquí a nivel de cancha, ¿ya estamos ahí? Amén. Dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Ya con eso tenemos para rato y en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Familia, cuando hablamos del testigo verdadero que puede librar las almas o el engañoso que habla mentiras, está hablando aquí en un concepto jurídico. Es decir, si hay un juicio y un testigo da un fallo o da un testimonio equivocado, puede hacer que alguien pierda la vida. Alguien que dice la verdad, cueste lo que cueste, dice la verdad. Y si hay alguien inocente, él dice la verdad, aunque sea a costa suya, puede salvar una vida. Ahora, ustedes y yo tenemos una responsabilidad gigante. ¿Cuál? La de dar testimonio con nuestra manera de vivir y la de dar testimonio hablando, abriendo la boca para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque también puedes salvar la vida de alguien cuya vida va en un transcurso o en un camino que va directo a colisionar. Cuando alguien está dedicando su vida o desviando su vida de manera tal que está a punto de perderla, es nuestra obligación el exponer el evangelio, el predicar el evangelio. Y triste es que cada vez más cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos cada vez más va en contra de la santa palabra de Dios. Entonces ya abrir la boca, ya hay a quienes les da miedito de no, eso no lo digas porque te van a cancelar. No, eso no lo digas porque se te van a ir a la yugular. Tenemos la expresión o conocemos que, por ejemplo, hay dos temas de los que no se habla en la mesa. ¿De cuáles son? Religión y política. Dices, ese no lo toques en la mesa porque si no se te arma. Oye, estoy de acuerdo, no hablemos de religión, pero de Jesús sí. ¿Por qué? Porque no nos podemos callar eso. Si tú y yo nos quedamos callados, el mundo deja de escuchar de Jesús y entonces el mundo deja de ser salvo. Apenas veía la discusión que tenían cuando le presentan a Jesús actualmente, hoy en día, a judíos. Ellos rechazan la idea de Jesús. A algunos les repugna siquiera la idea porque piensan que creer en Jesús es un acto idolátrico. Ellos se rehúsan, por completo se rehúsan a siquiera abrir a leer el Nuevo Testamento. Y les preguntan, oye, pero es que ¿por qué no es el Mesías? No puede ser el Mesías. ¿Por qué? Pues porque no cumplió lo que dijo que iba a cumplir. Ok, ¿qué dijo que iba a cumplir? Pues que él iba a presentar a Dios al mundo y todo. Oye, ¿y no te has dado cuenta que billones de personas conocen del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob por Jesús? Colapsan. Apenas veía que algunos les leían el Salmo 53 y les preguntaban, ¿crees que es del Tanaj, o sea, Antiguo Testamento, o que es del Nuevo Testamento? Y dicen, eso es del Nuevo Testamento. ¿Qué crees que no? Que es del Antiguo. Porque ellos no conciben el que alguien cargara con su pecado. Y tú lees Isaías 53 y dices que ciertamente llevó él, cargó él nuestras enfermedades, nuestro pecado. La paga de nuestro pecado fue en él. Pero no conciben eso. Y lo que más me llamó la atención fue que les preguntaron, ok, entonces, para ti, ¿cuál es la misión de un judío como tú? Y ellos respondían, no, pues vamos primero encaminando al mundo hacia Dios. Ok, ¿y a quién carambas como judíos le presentan a Dios? Si no hablan de Dios con los demás y se cierran a sí mismos. Familia, como cristianos a veces nos estamos cerrando a nosotros mismos también y dejamos de compartir el evangelio que puede salvar vidas. ¿Por qué? Porque qué pena, porque qué me van a decir. Y actualmente ya algunas cosas hasta ilegales. Pero entonces se empieza a predicar de aborto. Familia, cuando no abrimos la boca se pierden vidas. Médicos que saben perfecto que lo que están realizando es un asesinato, pero así está el gobierno, así viene la corriente. Mira, yo me callo y quieres un aborto, aborto. Y son vidas.
Hay quien quiere defender que se pueda abortar hasta los 9 meses. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué? Porque como no podemos determinar para ellos cuándo es una vida y cuándo no, hasta los 9 meses, ¿cómo no? Mi hermano nació de 6. Entonces, y era un humano del tamaño de la palma de una mano, pero ya era un humano. Entonces, cuando tú y yo no abrimos la boca, de entrada se pierden vidas. Pero aquí nos está haciendo una advertencia del falso testigo. ¿Quién es el falso testigo? El que habla mentiras, el que no habla con la verdad, el que se le llama para dar un fallo, para qué es lo verdadero, qué fue lo que viste o qué fue lo que pasó. Y mienten y son perversos y hablan mentiras. Acompáñenme, ya estamos en Proverbios 14, Proverbios 14:5, por favor. Y aquí viene la diferencia. El testigo verdadero, ¿quién es? Pues el que no miente, no mentirá. Más el testigo falso, ¿quién es? El que habla mentiras. Así de fácil. ¿Qué fue lo que pasó? Si yo lo que digo es una mentira, eso es un testigo falso. Entonces aquí habla de un engañador, alguien que miente con un propósito malévolo o engañoso. No puede tener un buen propósito a la hora de mentir en lo que va a ser un fallo judicial. Entonces alguien que va a hacer eso tiene un propósito turbio, tiene el propósito o de por salvar su pellejo condenar a alguien más, o simple y sencillamente de entrada quieren mentir. Lo podemos ver actualmente en las noticias ya 100% cargadas hacia un lado o hacia el otro, donde ya se hablan mentiras, pero esas mentiras pueden generar guerras incluso. ¿Por qué? Por no hablar con la verdad. Todo lo que está pasando actualmente en el mundo, Irán, Israel y todo este relajo, pueden provocar más guerra, pueden provocar más muerte por no hablar con la verdad. Pueden torcer la realidad. Oye, que unos están sacando bombas y todo, y unos, no es cierto. Y, o sea, estas mentiras que se hablan al respecto provocan la pérdida de vidas. Un testigo veraz puede salvar vidas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros dar un testimonio certero, hablar con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es opuesto para un cristiano el hablar con mentiras. Necesitamos hablar la verdad, y parte de hablar la verdad es, si yo creo que Jesús murió en una cruz para pagar por mis pecados y no lo hablo, estoy condenando a otros. Si genuinamente lo creo. Yo creo que la vida para ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Tú también lo crees? Ok. Tenemos entonces la cura a la condenación. No compartirla es no librar almas. Ahora, Proverbios 24:11. Acompáñenme por favor para allá. Proverbios 24:11. Y fíjate lo que dice. ¿Ya lo tienen? Estoy en Reina Valera. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que estén en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién pesa los corazones? Dios. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hay veces que sabemos que alguien está en peligro de muerte. Hay veces que Dios te incomoda y te dice, ve y predícale. Y dices, ay no, pues si me tacha de a loco. Analiza la diferencia entre cómo puede cosecharse una cosa con cómo puede cosecharse la otra. Como cristiano, si abro la boca, ¿qué puede pasar? Genuino. Pues que me tachen de loco, que me dejen de hablar. ¿Qué le puede pasar a la persona que no se le predique el evangelio? Condenación eterna, infierno. Por eso el ejemplo que tenemos del que está en el infierno y le dice, oye, pero dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me dé algo de tomar. No se puede pasar de acá para allá ni de allá para acá. Entonces vayan, y que él vaya y le diga a mi familia y le dice, oye, si a los profetas tienen y no los oyen. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de hablar, no solo de hablar con la verdad,
de que si vemos algo que es incorrecto y se nos cuestiona, hablemos con la verdad, que tú y yo nos dirijamos con la verdad. Me acuerdo que una vez llegó a consejería un hombre y me dijo, la neta, formé parte de un complot dentro de la chamba, pero no me lo pueden comprobar. Dice, entonces, pues nos quieren correr a todos, pero no me lo pueden comprobar. Y dijo, pero pues quiero hacer las cosas rectamente delante de Dios. ¿Qué hago? Y yo, no te va a gustar mi respuesta, nada. Si te cuestionan, di la verdad. Entonces él fue confiando en Dios. Le dijeron, di la verdad, tú hiciste esto. Y dijo, sí. Pues lo corrieron. Y llegó conmigo ya corrido. Oye, pues dije la verdad y me corrieron. Pues sí, porque decir la verdad no siempre le va a gustar al mundo. Decir la verdad a veces es a costa de la vida. Los apóstoles perdieron su vida por decir que Jesús es el Hijo de Dios y sostenerlo. Niega a Jesús o te mata. ¿Qué te digo? Es la verdad. Hay un ejemplo muy bonito que vamos a checar más adelante en Salmos 15. Pero Jehová pesa nuestros corazones. Él sabe si tú y yo nos dirigimos con verdad, si fuimos un testigo, somos un testigo fiel, benigno o fidedigno, o si hablamos con mentiras. El peligro aquí puede proceder de un trato injusto o de violencia para alguien más. Y la libertad, la liberación puede ser dada por un testimonio verdadero a favor de ellos. Hay gente en la cárcel actualmente que genuinamente están ahí por un testigo falso, que están ahí porque no, di que tal cosa estaba pasando. Y mira, pasen choques. No, di que él venía manejando y no el menor de edad. O no, di que tal cosa. Todo eso, testigos falsos. Si yo miento para obtener algo, si yo miento y por esa razón alguien está en la cárcel o por esa razón alguien está pagando un juicio, estoy siendo un testigo falso. Dios es el único que sabe la verdad acerca de los motivos y el corazón y las excusas que tiene cada quien y de quien hace lo recto. Cada cristiano tiene un principio de fidelidad que debiéramos estar atentos a él, como testigos veraces. ¿Para qué? Para salvar inocentes de la opresión o de la ruina o de un camino que damos trágico. Pero alguien impío, que hemos estado haciendo en Proverbios toda esta comparación entre los impíos y los justos, entre los rectos y los malvados. Alguien impío simple y sencillamente va a hablar lo que tenga que hablar para hacer las cosas mal. Va a tener un corazón engañoso y va a ser un agente satánico 100%, porque su boca va a hablar cosas podridas y esas cosas podridas pueden provocar muerte. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 13, por favor. Y aquí vamos a ver un ejemplo precisamente de gente que se prestó para hablar mentiras y las consecuencias que ello tuvo. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 13. ¿Ya están ahí? Los espero. Aquí para ponerlos en contexto. El esposo de Jezabel quería unas tierras y Jezabel le dijo, no, pues ¿por qué lloras? ¿Por qué estás afligido? Estaba agüitado porque quería unas tierras y pues no se las querían vender. Y entonces ella le dijo, ¿eso te entristece? No te preocupes, yo lo arreglo. Esta fue la manera de arreglarlo. Primera de Reyes 21:13. ¿Ya están ahí? Dice, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot. Él era el que tenía estas tierras. Delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Todavía siguieron y después se fueron tras su familia para que pudiera entonces heredar estas tierras de manera turbia. Usaron de engaños, usaron de conseguir testigos falsos y de esa manera consiguieron matar a Nabot para adquirir estas tierras. Eso lo hizo Jezabel. Hubo otro testigo falso, o bueno, otros,
en el caso de Jesús. Arrestan a Jesús y buscaban quien lo acusara falsamente. Y no faltaba gente que lo quería acusar maliciosamente, pero los cargos no afectaban lo suficiente todavía al caso. Al final se presentan 2 testigos falsos también y lo cuestionan. Vamos a leerlo, si quieren apúntenlo y se los leo. Está en Mateo 26 y les voy a leer desde el 57 hasta el 60. Mateo 26, 57 al 60, se los leo. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. De ahí cuestionan a Jesús y le dicen: mira, tenemos estos testigos. Entonces, ¿eres el Hijo de Dios o no? ¿O estás diciendo que eres el Hijo de Dios o no? Y él nada más contestó: pues tú lo dices. Y más se enojaron y más. ¿Por qué? Porque cuando se tenía que hablar la verdad, se hablaba. ¿Por qué digo cuando se tenía que hablar? Porque les he dicho que hay una frase que me gusta mucho, que es que tu sinceridad es una virtud y no un defecto. Hay muchas ocasiones en las que Jesús guardó silencio. ¿Por qué? Si lo que voy a decir no edifica, aunque sea la verdad, entonces me callo. Aunque sea la verdad. Oye, pero ¿qué no tengo que ser un agente de la verdad y ir al mundo y predicar la verdad? Oye, si alguien está gordo y voy y le digo: estás gordo, puedo estar hablando la verdad, pero no edifico un cacahuate, ¿va? No es lo mismo que si motivo a esa persona. Si alguien está flaco y le digo: eres un fideo desnutrido, pues tampoco, ¿va? ¿Edifica lo que estoy diciendo? No, y puede ser verdad, pero no estoy edificando. Por eso digo, hay que saber hablar la verdad. Pero si vamos a hablar con verdad. Necesitamos hablar con verdad. Familia, no siempre te ves envuelto en un caso legal, pero delante de Dios puede ser que sí. Cuando se te cuestiona qué pasó, en cualquier situación. Oye, tal vez no estás en una corte, tal vez no van a investigar al 100 si lo que estás diciendo es falso o verdadero, pero tenemos un deber delante del Señor de conducirnos y hablar rectamente. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a decir la verdad. Me cueste lo que me cueste, pero voy a hablar con la verdad. Hay un personaje bíblico que hablar con la verdad también le costó la vida. No solo usaron de falsos testigos contra él, sino que redobló. Llegaron y le inventaron que él estaba permitiendo la ley de Moisés y que estaba hablando en contra de Moisés y de los profetas, y llegan y lo cuestionan: ¿es verdad esto? Y les dijo: sí, ¿quieres oír lo que estoy diciendo? ¿Cómo no? Con todo gusto. Y les hizo todo un brevario cultural desde Abraham hasta Cristo. Este personaje es Esteban y fue apedreado por ello. Acompáñenme por favor al libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Hechos 6, y vamos a leer a partir del versículo 8, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo
le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De ahí, capítulo 7, acompáñenme todavía. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y de ahí él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y de ahí les dio cátedra desde Abraham hasta Cristo y redobló. ¿Por qué? ¿Quieren que diga lo que estoy diciendo? Con mucho gusto les voy a decir lo que estoy diciendo. Y les dio cátedra, les explicó de Abraham, les habló de la terquedad del pueblo judío, tristemente, de la terquedad de como hijos de Dios estaban teniendo, y les decía: oye, estas cosas nos pasaron en el desierto por no escuchar la ley de Dios, y luego nos pasó esto por no escuchar la ley de Dios y por no escuchar a Dios, y luego pasó esto y luego vino Cristo y de él estoy predicando. Se enojaron y lo apedrearon por hablar la verdad. Familia, en este tiempo que estamos viviendo, ¿por qué no te lancen piedras de la tierra? Pero sí te van a mandar saetas de todo tipo, ataque de todo tipo. Le predicaba una vez esto a los jóvenes y les decía: si tú hablas con la verdad y abres la boca y das testimonio de lo que crees, casi que sí o sí vas a recibir ataque, más hoy en día. Y les hice un ejemplo. En mi Facebook publiqué: yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Yo creo que el aborto es un asesinato. Yo creo, y así me fui, todas con yo creo. ¿Me explico? Eso es lo que yo pienso. ¿Sabes cuál fue mi primer comentario? A todos los que piensan como tú deberían de meterlos en una iglesia y quemarlos vivos. Y yo: gracias por probar mi punto. ¿Por qué? Porque abrir la verdad tiene un costo. Hablar con la verdad tiene un costo. Había una persona que decía: llegará el día donde se tendrá que blandir una espada para defender que el pasto es verde, para poder decir que el pasto es verde. ¿Por qué? Porque el mundo ya está de locos, donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y media vez abres la boca y todo sobre ti. Dices: entonces, ¿qué hago? ¿Me callo? No, tenemos la obligación como hombres, como mujeres de Dios, de hablar la verdad, cueste lo que cueste. Y si nos tachan de locos, que nos tachen. No es posible que al mundo le dé más orgullo ir en contra de la física, del sentido común, que a los hijos de Dios hablar la verdad. Varón y hembra los creó, pero lo dices y nos condenan y todo. ¡Oh, cállate! No. ¿Por qué nos vamos a callar la verdad? ¿Por qué nos da miedo hablar la verdad? ¿Por qué te atacan? Que nos ataquen. Pero necesitamos defender la verdad, porque si los que la conocemos nos callamos, ¿qué queda? Tenemos una obligación moral de hablar la verdad, y si nos apedrean, pues ya voltaremos al cielo a ver la gloria de Dios, como Esteban, que yo me imagino que mientras lo veía rogaba por una piedra más grande. Ya denme en la cabeza de una vez, porque veía a Jesús sentado a la diestra del Padre, veía la gloria de Dios. ¿Miedo a qué? ¿A que me apedren? Familia, miedo a defraudar al que pesa los corazones. Eso sí nos debería de dar miedo. Miedo a callarnos y que gente se pierda por cobardes. Eso sí nos debería de dar miedo. Necesitamos predicarle a nuestras familias, predicarle a nuestros hijos, instar a tiempo y fuera de tiempo, y más que vemos que el tiempo se acerca, el mundo está de locos. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Por qué no abrimos la boca? ¿Sabes por qué ya hay leyes en contra de la santa palabra de Dios? Porque ellos ya abrieron la boca. ¿Quiénes ellos? Todos aquellos que vayan en contra de la santa palabra de Dios. Ellos fueron al Senado, ellos fueron al Congreso, ellos abrieron la boca.
Irónicamente nos da más pena a nosotros abrir la boca hablando cosas coherentes que a gente que te inventa tarugada y media. Por eso es legal casarse con una rueda de la fortuna. Hazme el favor. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo es que eso se hizo ley en muchas partes del mundo? ¿Cómo es que alguien se puede autodeterminar perro? Eso es una tontería, por el amor de Dios. Ay, ¿cómo dices eso? Porque es la verdad. Y ya estuvo de quedarnos callados. Ay, bueno, pues si así se autopercibe. No, así se autopercibe mangos. Un humano es un humano, un perro es un perro. Fin. Entonces tenemos la obligación de quienes tenemos la verdad, hablar con la verdad. No estoy enojado, estoy apasionado, que es distinto. Esteban dio cátedra y lo apedrearon por ello. Es necesario que tú y yo caminemos delante de Dios en nuestras palabras, porque le vamos a dar cuenta a Dios de qué hablé y cómo me conduje. Y decidí anotar que Dios es real y que su Hijo Jesucristo mora en mi corazón o no. Vamos a dar cuenta a Dios de nuestras palabras. Y la duda es, ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo en el interés de la verdad? O no, a mí que no me pregunten si soy cristiano o no soy cristiano. Yo me acuerdo que en la escuela preguntaban año con año, ¿a qué se dedicaban tus papás? Costaba un buen de trabajo. Llegué a mentir, ya dije, es mecánico, era más fácil. ¿Por qué? Porque explícales. Cuando tienes papás pastores, ¿cómo lo explicas? Cuesta trabajo. Y después preguntaban, ¿cuál es su religión? Y yo, porque todos, no, pues la tradicional, católico. Y me preguntaban, ¿y cristiano? ¿Qué? ¿Cristiano? Y yo, pues cristiano. Y me volteaban a ver mis amigos, ¿a poco tú? Y yo, chale. Porque así que tú digas, ay, qué cristiano parecía. Pues claro que no, estaba dando testimonio de serlo, por supuesto que no, me daba pena. Pero quien tiene la verdad no nos tiene que dar pena. Oye, pero me da miedo, me van a atacar. ¿Verdad? Pues sí te van a atacar, ¿para qué te digo que no? Te mentiría si te dijera, tú hablas la verdad y todo va a ser color de rosa. Viene la bendición de Dios sobre tu vida y flotas en pétalos en ese mundo. No. Bendición de Dios sobre tu vida, sí. Pero el que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Hablar con la verdad se recibe con persecución. A la gente no le gusta que hablemos con la verdad. Al mundo no le gusta que hablemos con la verdad, porque el mundo entero está bajo el maligno y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, si el mundo entero le va a la mentira, ¿quiénes? Dime, ¿quiénes son los responsables de hablar la verdad? ¿Los hijos de Dios? ¿Ahora le va a encantar al mundo? No, lo van a odiar y cada vez más. Y es nuestra obligación, si desperté el día de hoy y sigo vivo, el hablar la verdad. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la obligación que tenemos tú y yo de hablar con la verdad, porque se puede libertar a alguien, porque se le expuso la verdad. En estos videos que andaba yo viendo, te digo, de judíos discutiendo sobre Jesús y todo, llegó un judío y les dijo, es que ¿cómo me callo si Jesús cambió mi vida? Pero estaba en Tel Aviv hablando. Todos, absolutamente todos con lo que habló lo condenaron. Todos menos una, que aceptó orar. Y otro que aceptó, me llevo de tarea a ver si me animo a abrir el Nuevo Testamento. Es un hueso duro de roer ese. Son un pueblo de dura cerviz, así lo describe la palabra. Imagínate, yendo en contra de la corriente. Tú y yo tenemos la obligación de ir en contra de la corriente. Acompáñenme ahora sí, por favor, a Salmos capítulo 15, versículo 2. Salmos 15, 2. ¿Ya lo tienen? Dice, el que anda en integridad. Bueno, vamos a leer desde el 1, perdónenme. Salmos 15, 1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón,
El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando, ojo, en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, este salmo está dividido en distintas secciones, va de 3 en 3 en 3, de manera que tiene 12 afirmaciones sobre la integridad, algunas puestas en sentido positivo de el que sí hace esto, es íntegro y es el que va a habitar en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios, y el que hace o el que hace estas cosas, el que no hace estas cosas más bien, es el que está mal, pues, o sea, en sentido positivo, esto sí se debe hacer. En sentido negativo, esto no se debe hacer. Y va de 3 en 3. Vamos a checarlas. Las primeras 3 o 3 rasgos éticos que están enunciados positivamente es: quien no cambia su estilo de vida y exhibe integridad, quien sus acciones exhiben justicia, quien su conversación exhibe fiabilidad. Lo tenemos desde el 2. El que anda en integridad hace justicia y habla verdad. Hay verdad en su corazón. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que dice en su corazón. Habla verdad en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, hay gente que habla, pero su corazón está pensando otra cosa. Hay gente que abre la boca y suena maravilloso, pero el corazón está bien podrido. Y conocemos de esas, o peor, hemos sido de esos. Que llega alguien que te choque y dice: ay, no, sí, está orando por ti. Y por dentro es así. Ahí tu corazón dijo la verdad. Tu boca habló la verdad. No. Hay veces que tu boca habló la verdad. No, sí, tú eres súper chido, pero tu corazón está así. Entonces, ojo, el corazón que sea el recto, y de ahí habla la boca. El que no calumnia con su lengua. Entonces los primeros vimos los que sí. ¿Quién? El que sí anda en integridad, el que sí hace justicia, el que habla verdad en su corazón. ¿Qué no? El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Por qué? Porque si no tienes un testigo, entonces no me vengas a decir que a Chuchita la bolsearon, o no me vengas a inventar cosas, o no me vengas a decir chismes, porque no me corresponde. Una sola vez alguien me contestó. La neta, venía yo de chismoso. Venía yo de: ¿qué crees? Te tengo un chisme buenísimo. Y me dijo: tu veneno a otro lado. Puf, me cayó horrible, ¿no? Y yo: ¿qué le respondo? Tenía toda la razón del planeta. Pues sí, a la lona, knockout. Y lo peor es que mi chisme sí estaba bien jugoso. Me cayó. Tenía toda la verdad, toda. Y es una persona que quiero mucho, pero ahí no se anduvo con cuentos. Tu veneno a otro lado, conmigo no. Y yo sí. Por eso digo que no dije nada. Y no era para tirarle durísimo un hermano, era de esos que se sienten ricos, ¿no? Así lo describe la palabra. El chisme es como bocado suave, se siente rico, pero es chisme. Entonces, ¿qué es lo idóneo? Contestar como esta persona: tu veneno a otro lado. A mí no me vengas con eso. A mí no me vengas con testimonios, con: ay, fíjate que vi al vecino. ¿Y a mí qué? ¿Viste al vecino? Ve y habla con el vecino. ¿Qué haces hablando conmigo? ¿No? Entonces, parte 1. El que su vida exhibe integridad, sus acciones exhiben justicia, su corazón exhibe fiabilidad. Parte 2. El que no ataca a las personas con su lengua, el que no daña a su prójimo, el que no arroja insultos, vituperios sobre familia o amigos o cercanos o vecinos. Parte 3. Está en el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ok, 3 rasgos aquí. El que contempla a los reprobados como rechazados. O se entiende esta manera de vivir. Lo que está haciendo esta persona, eso está reprobado ante mis ojos.
David decía, me propuse no poner cosa inmunda delante de mis ojos. Entonces te llega algo y ¿sabes qué? No, lo considero reprobado. No. Contempla a los reprobados como rechazados, a los reprobos. 2, respeta al pueblo de Dios. O sea, honra a los que temen a Jehová. Y 3, se hace responsable consigo mismo. Ahora, estos son las que sí haces. Siguientes 3. El que no es inconstante, el que no es codicioso y el que no puede ser comprado. Vamos a leerlo en el versículo 5. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces no es alguien inconstante, es alguien que de continuo mantiene la misma raya, la misma línea. Le voy a la verdad y le voy a la verdad y de ahí no me vas a sacar. Voy a ser consistente entre lo que hago y lo que digo y le voy a la verdad. No es codicioso, entonces no pandea su voluntad según si le ofrecen o no. En el caso de Nabot, compraron a estos falsos testigos. Fue de, no, pues ofréceles alguito, que hablen mal y bye. No, esta persona no se deja comprar tampoco. Entonces, no se va por el dinero, no es codicioso y tampoco se deja comprar ahora. Su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces, ¿sabes que él es inocente? A mí no me vas a hacer hablar mal de una persona inocente. No me voy a ir con eso. ¿Por qué? Porque es inocente. ¿Sabes qué es admirable de ver? Gente honesta puede ser honesta hasta consigo mismo. Entonces, cuando les cuestionan, te dicen en qué se equivocaron ellos. Aprende uno cuando exhortas a una persona así, porque te dicen que se equivocó. En el afán de hablar derecho, ¿qué hiciste? Yo me equivoqué en esto y esto y esto, y de ahí me percaté de esto y esto. Ok, pero ¿tú en qué te equivocaste? En esto, esto y esto. ¿Hiciste esto? Eso no. ¿Hiciste esto? Eso sí. Y te hablan derecho. Aunque esté puesto, o sea, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sabes qué? Si me va a afectar, me va a afectar. Y si bien corrieron al amigo que te digo, porque hizo caso al consejo, actualmente, gracias a Dios, tiene una mejor chamba. Tardó un poquito en encontrarla, pero tiene una mejor chamba. Y fue de Dios. ¿Por qué? Porque habló rectamente, habló la verdad. Hablar la verdad se cosecha ante el mundo, pero también se cosecha con Dios. Y Dios sabe dar la paga que damos a cada hombre. Entonces el mundo te va a atacar, pero Dios sabrá recompensarnos. Si la responsabilidad del testigo en el tribunal es sumamente grande, ¿cuánto más la de un cristiano, la de un padre de familia, la de un maestro, la de un pastor? ¿Es el cristiano un testigo veraz? Debiéramos de serlo. Estamos seguros de que nada va a adulterar lo que vamos a decir porque sabemos que Dios salva almas. Familia, muchas veces alguna gente se nos acerca antes de subir y nos pregunta, ¿no te da miedo? La respuesta es sí, pavor. ¿Por qué? No es la gente, eso se te pasa. O sea, no es el, ay, miedo escénico que te escucha gente. Eso se te pasa, eso para bien o para mal te acostumbras. ¿Qué es lo que da pavor? Decir algo que no sea fidedigno. Decir algo que no sea verdadero. Subirnos y engañar a la gente. Eso sí me daría pavor. Eso sí nos debe dar pánico. Pero debe dar pánico estés en un escenario o no. Debe dar pánico que tuerzas a tus hijos porque hablas con mentira, que torzamos a nuestras familias, a nuestras esposas por estar hablando con mentira, que torzamos nuestra vida, la sociedad por estar hablando con mentira o por no levantarnos a defender la verdad cuando es necesario defenderla. Y en este tiempo que estamos viviendo es necesario defenderla porque está siendo atacada la verdad. ¿Quién más la va a hablar? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Perfecto, ya conocimos la verdad. Cristo nos libertó. ¿Qué hago? Pero yo soy libre, yo lo siento por el resto del planeta. No, estamos aquí porque alguien se atrevió a hablarte. Porque alguien te vio mal y te dijo, estás mal, necesitas conocer a Jesús.
Y mal no significa que necesariamente estabas en la desgracia, pero estabas separado de Dios y te dijo, te invito a mi iglesia, o te predicó el evangelio. ¿Sabes que mucha gente que asiste a Vida Nueva para el Mundo aquí viene porque alguien en el taxi se le quitó el miedo y habló? Venían de lejos y a mí me encantan los que viven lejos y vienen en taxi porque les da tiempo, como Esteban. Se agarran desde Adán y hasta Cristo. Así de, vengo de 2 horas de camino, te tengo 2 horas a mi merced, o sea. Y nos ha pasado que llegan aquí, pastor, ya recibió, nada más me ayuda a orar por él, al del taxi. Y de ahí el del taxi aquí adentro. ¿Por qué? No les dio miedo hablar. Al mundo no le da miedo decir tonterías. A nosotros no nos debe dar miedo hablar la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Acompáñame por favor para allá. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Por favor, háganme una señal cuando lleguen ahí. Denme. Amén. Más tirado al final de sus Biblias, si lo están buscando por Génesis, están un poquito lejos. Bien, dice, ten cuidado que de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es doctrina? De la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Familia, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Cuánta gente no está extraviada allá afuera? Y sí o no te pasa, conoces a Jesús y se te quita el velo, ya se te hace hasta obvio. De, ay, hijo, ¿cómo estamos engañados y rezándole a cuanto santo y parando cuanto monigote de cabeza y haciendo cuanta locura? Te cae el 20, se te quita la venda de los ojos y dices, ¿cómo es posible que haya estado tan cegado, tan engañado? Bueno, hay una responsabilidad para quien ya puede ver. ¿Cuál? La de ayudarle a abrir los ojos al vecino, porque si no, ciegos guiando a ciegos. Alguien tuvo misericordia de ti, de mí, tengamos esa misericordia de los demás. O si hablamos mentiras, o ocultamos, o negamos la verdad, o llevamos a la ruina las almas que se nos ha encargado librar, así nos ha de ir con el Señor, que es el otro polo. La gente que habla lo que quiere, que solo lo que sale de su boca busca un beneficio propio y buscan hacer caer a alguien más. Hay gente que voluntariamente habla mentiras, muchos. Y tristemente hay gente que pervierte la palabra de Dios para hablar mentiras. Hay gente que usa la palabra de Dios para torcer a los demás, no para librarlos. Usa la palabra de Dios para que cosas salgan de la bolsa del vecino y entren a sus bolsas. Para hacer manita de puerco emocional. Y Dios me está mostrando que tú vas a donar tu casa. Y el otro dice, ay, pues si Dios le dijo. No. Y pervierten la palabra de Dios. Jeremías 5:31, se los leo. Dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto incluía profetas con mensajes turbios, torcidos, sacerdotes que se jactaban de su propia autoridad, así como seguidores que toleraban y promovían falsedades. Todos son culpables igual delante de Dios. Todo aquel que tuerce la palabra o se va más sobre la tradición de hombres que lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué te suena? Ezequiel 13, 17 al 19, te lo leo. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida?
Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Aquí se hablaba mujeres profetizas. ¿Sabes quién era una de esas? Precisamente Jezabel. Engañadoras, torciendo la cosa a voluntad propia. Hay una advertencia enorme, aquel que pervierta la palabra de Dios. Aquel que haciéndose llamar profeta o profetizando. ¿Quién profetiza? El que predica la palabra. No necesariamente eso es un profeta, pero el que predica la palabra técnicamente está profetizando. Imagínate profetizar torcidamente, torcer la palabra de Dios. Yo creo que si hay un rinconcito especial en el infierno para aquellos que usan la palabra de Dios para hacer caer a otros, para manipular a la gente. Dios los libre. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Familia, a ti y a mí nos toca también tener discernimiento para no dejarnos engañar por alguien que tuerza la palabra de Dios, para no irnos tras la mentira, porque Satanás es lo que habla mentira, y los que le van a Satanás, ¿qué van a hablar? Mentira. Y si bien todos necesitamos revisar nuestros corazoncitos para no desviarnos, hay gente que con todo conocimiento va en contra de Dios. Y tristemente manipulan la palabra de Dios para ganar beneficios personales, para tropezar a la gente. Y hay de aquellos que hagan tropezar un pequeño. Mejor la escuela les fuera colgarse una piedra de molino y aventarse al agua. Imagínate la advertencia. Imagínate tú qué va a pasar con gente que sabe que lo que están haciendo es un homicidio en el caso de los abortos. Y de todos modos o se callan o lo avalan o peor aún, lo promueven. Meterse con los pequeñitos, imagínate qué va a pasar con aquellos que saben que es una locura, por el amor de Dios. No dejamos que un niño se compre cigarros hasta que sea mayor de edad. ¿Por qué? Porque entendemos que no tiene la conciencia de entender qué está bien y qué está mal. Y entonces no dejamos que dañe su salud. Pero se deja que niños de 12 años decidan sobre sus cuerpos, decidan si son niño o niña. Familia, a los 12 años la mayoría queríamos ser bomberos o astronautas. O voy a ser Michael Jordan 2. ¿Qué querías ser a los 12 años? ¿Qué tanto discernimiento tenías a los 12? Físicamente, el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 20 y tantos. Y hay gente que lo sabe, lo sabemos, lo entienden en principio, les da la ardillita como para saber que está mal. Pero ¿qué hago? No, ya, mira, que hagan lo que quieran. Eso se nos va a demandar. En Ezequiel 13, 18 al 19, esta frase que usó de las vendas mágicas, velos mágicos, puñados de cebada, pan, parece o da a notar que al parecer estas profetisas falsas empleaban de estas cosas en sus adivinaciones y se aprovechaban de las almas. ¿Cuánta persona no hay haciéndose rica con horóscopos y tarugada y media? ¿Tú crees que no saben? ¿Tú crees que ellos genuinamente creen lo que están diciendo? Te garantizo que el 99,9% de ellos no. Y lo saben, olímpicamente lo saben. ¿Pero a qué le apuntan? Pues le apuntan a lo que suena bonito. Le apuntan a medicina de amplio espectro. ¿Sabes qué? Estos que adivinan que Dios me está mostrando que alguien aquí está padeciendo necesidad. Por pura estadística, alguien aquí está padeciendo necesidad. Dios me está mostrando que alguien aquí esta semana tuvo pensamientos perversos. Dime quién no. Dios me está mostrando que has pedido por un mejor empleo. Yo no. Dios me está mostrando que tuviste un pleito recientemente con alguien que amas.
Y tú dices, ¡oh, me conoce! No, amplio espectro. De que la tire le va a pegar a 50 mínimo. Tú y yo necesitamos tener discernimiento y hablar la verdad. Y la verdad es específica. La verdad es lo que Dios estableció. Y lo padre, lo hermoso del asunto es que Dios no está peleado con el sentido común. Necesitamos hablar con sentido común y con la verdad por el amor de Dios. Y más en este tiempo y más en este mes. Y ya no pasa de que me comenten que me manden al infierno otra vez o de que me apedreen. Pero necesitamos hablar la verdad. Amén. Familia, vamos a orar. Señor y Dios, te amamos y te damos gracias porque pudimos conocer la verdad y esta nos hizo libres. Señor, ahora queremos pedirte perdón si no hemos sido agentes en defensa de la verdad, si no hemos sido de los que pueden librar la vida de alguien por ser testigos verdaderos. Señor, ya sea en casos judiciales, ya sea cuando se nos pide mediar entre dos partes, entre dos personas, que podamos hablar la verdad, que podamos ser de los que libran la vida de un inocente, aunque cueste defender la verdad, de los que aún jurando en daño propio no por ello cambian. Señor, tenemos una responsabilidad como hijos tuyos de no ser cobardes y hablar la verdad, predicar de tu santo Hijo Jesucristo, aquel que cambió nuestra vida, y eso es motivo de orgullo, eso sí. Predicar de aquel que pagó por nuestros pecados. A Jesús no se le esconde. Esa no es una verdad que debamos callar. Tenemos que ir y predicar a las naciones sobre aquel que pagó por nuestro pecado, sobre aquel que murió pero resucitó al tercer día. A los apóstoles no les dio miedo perder la vida en defensa de la verdad. Nosotros tenemos la verdad, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Perdónanos si hemos sido cobardes, si nos hemos callado por el qué dirán, o porque sabemos que nos van a atacar o que nos van a insultar. Perdónanos, entendiendo que el evangelio le va a ofender a muchos porque es la verdad, y la verdad no peca pero incomoda. Pero mejor ser atacados por hablar con la verdad que condenados por irle al padre de la mentira. Señor, como hijos tuyos entendemos la necesidad de hablar con la verdad. Señor, perdónanos si mentiras han salido de nuestra boca, que seguro que sí. Si palabras necias han salido de nuestra boca, perdónanos. Si lo que ha salido de nuestra boca no edifica, perdónanos. Pero sobre todo perdónanos si nos hemos guardado la verdad para nosotros, en lugar de predicársela al mundo, en lugar de plantarnos y hablar la verdad en medio de la sociedad en la que tú nos pusiste, en el país en el que nos sembraste, para defender a nuestros hijos, para defender a nuestras familias, para defender a nuestro México y decir basta a las tonterías, a las mentiras, basta. Le vamos a la verdad. Señor, danos el valor. Pon en nosotros, te lo ruego, el querer como el hacer. Fortalécete en nuestras debilidades, Señor. Pero concédenos como Esteban, voltear al cielo, mirar tu gloria y que venga lo que tenga que venir, pero hablar con la verdad, cueste lo que cueste. Te amamos, Señor y Dios, y te damos gracias por aquel quien es la verdad, el camino y la vida, por tu santo Hijo Jesucristo. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga, y tenemos tarea de hablar con la verdad. Gracias a los que se conectan. Nos vemos en el próximo estudio y
Hablemos con la verdad. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.